primer lugar, gracias por conectarse puntualmente. Yo lamentablemente me he retrasado unos minutos, pero vamos a iniciar la teoría. El tema de hoy es diarrea crónica. Es un tema amplio, pero muy importante que ustedes puedan llevarse los conceptos que van a ayudarlos en la práctica diaria, ¿no? Básicamente en la consulta, que es donde más vemos al paciente con diarrea crónica, ¿no? De manera ambulatoria, en algunos casos sí llegan a ser hospitalizados, pero si hablamos en el grueso de pacientes, la mayoría pues van para consulta externa. Bien, entonces vamos a iniciar. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿cómo es? Esta es la clásica imagen del paciente con diarrea crónica, que es el paciente que viene a la consulta y menciona, pues, ¿no? A su médico está tan acostumbrado a ya vivir con la diarrea. Perdón, se cortó, que está tan acostumbrado este paciente ya a vivir con esta sintomatología que prácticamente lo considera como algo normal, ¿no? Lo normalizan los pacientes y el mismo médico, cuando no lo sabe abordar adecuadamente, lamentablemente lo cataloga también como algo normal, cuando realmente tener más de 3 deposiciones por día no es usual, ¿no? Entonces acá bien dice cómo va y cómo va con esa diarrea crónica, ¿no? Como parte de la consulta que él espera recibir de manera mensual, en algunos casos cada 2 meses, 3 meses, cuando el paciente viene a consulta, cansado, giroso, porque no puede dormir bien, porque lo despierta en la madrugada, porque se siente venido a menos, con baja ponderal en algunos casos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, hoy día vamos a tratar los siguientes tópicos. Siguiente, la definición de diarrea crónica, los mecanismos de la diarrea, la etiología, las causas principales, el diagnóstico, cómo enfocarlo, el tratamiento principalmente, ¿ok? Entonces, si nosotros hablamos de la definición diarrea crónica por la Asociación Americana de Gastroenterología, la AGA, tenemos a las deposiciones que son más de 3 sueltas o líquidas diarias que duran más de 4 semanas. Si es una semana, aguda. Si es de 2 semanas o de más de 2 semanas a menos de un mes, hablamos de persistente, ¿no? Dentro de los 14 días. Y si es más de 30 días, ya hablamos de diarrea crónica. Entonces, este paciente que viene con una deposición o 2 deposiciones sueltas no cuadra en el concepto, no tiene que ser más de 3. La prevalencia de diarrea crónica en la población general en pacientes desarrollados no está bien establecida, pero más o menos se estima que el 5% de la población mundial pues lo va a presentar. Siguiente. Entonces, no olvidar la mnemotecnia, 3 deposiciones por 4 semanas. Siguiente. Los mecanismos de diarrea. Tenemos a la diarrea tipo osmótica, aquella que va a tener gran cantidad de sustancias no absorbibles, osmóticamente activas en la luz del intestino delgado. Y la característica de esta diarrea es que va a parar con el ayuno, ¿ya? O sea, no hago deposiciones líquidas, va a ser un volumen menor de 1000, es decir, que no va a llevar a la deshidratación severa usualmente. La solución GAP del fluido fecal va a estar aumentado y el sodio va a estar menos de 70 equivalentes por litro. En la diarrea secretora, que es otro mecanismo de diarrea. Siguiente, por favor. Tenemos que llevar a casi una alteración del transporte de iones en el epitelio intestinal. Esta sí va a estar relacionada con la alimentación, va a persistir a pesar de que uno haga ayuno, va a llevarlo a una deshidratación severa muchas veces porque son volúmenes de más de 1000 mililitros por día, van a ser esas acuosas y osmolaridad en heces va a ser normal. ¿Ok? Alteración de la motilidad. Tenemos cuando el tránsito intestinal está acelerado, este va a persistir con el ayuno. Este tipo de alteración se va a dar básicamente en pacientes, por ejemplo, con cuadros de hipertiroidismo, pacientes algunos con diabetes mellitus, pacientes que tienen alteración del tránsito intestinal. Y la última, que es la inflamatoria, que va a persistir también con el ayuno, pero acá ya va a haber transgresión de la mucosa y de la integridad de la mucosa por inflamación, erosiones u úlceras, que va a ser la presencia de moco, sangre y pus en las heces. Siguiente.
Dentro de las causas que tenemos de diarrea crónica, tenemos que diferenciar dos grupos. En los países en desarrollo, como nuestro país, donde van a estar las infecciones crónicas bacterianas a la cabeza, micobacterias, parasitarias, trastornos funcionales de mala absorción y enfermedad inflamatoria intestinal. Y los países desarrollados, donde tenemos pues el síndrome de intestino irritable, síndrome de mala absorción, donde va a haber intolerancia a la lactosa y la enfermedad celíaca, e infecciones crónicas que básicamente va a ser inmunocomprometidos. Siguiente. Dentro de los síntomas que tenemos en los pacientes con sospecha de diarrea crónica asociada al síndrome intestino irritable, es que esto se va a caracterizar por los síntomas abdominales de inferior, dolor inferior abdominal, hábitos intestinales alterados con episodios de estrés, y las características principales van a ser heces sueltas, frecuentes de volumen pequeño, moderado, y generalmente ocurren durante las horas de vigilia. No es esa diarrea que te despierta en la madrugada, sino que cuando estás ocupado no aparece, ¿no? Pero si estás pensando, estresado durante el día en el trabajo, en condiciones que nos generan mayor ansiedad y preocupación, se va a desarrollar. Siempre recordemos que hay un síndrome intestino irritable postinfeccioso, que es en la recuperación del Clostridium difficile y de otras bacterias. Ya esta situación de síndrome intestino irritable postinfeccioso es una característica que se ve mucho en pacientes que han estado sometidos, por ejemplo, a antibióticos o mucho tiempo con diarrea, como por otro origen o algún tipo de tratamiento antibiótico de larga data, en la cual pues se va a desencadenar estas infecciones secundarias, ¿no? O situaciones secundarias funcionales que pueden durar de 1, 2, 3 meses y que hay que trabajarlo como síndrome intestino irritable para evitar que haya recurrencia. Siguiente, por favor. Entonces, si tenemos una diarrea de gran volumen sanguinolenta, ¿no? En la noche, con grasosa, que no está asociada al síndrome intestino irritable, pues tenemos que pensar en una enfermedad orgánica. ¿Okay? Acá sí hay que ser más invasivos, hay que hacer más estudios, no agotar todas las posibilidades diagnósticas, porque probablemente hay algo más que se nos está pasando por alto. Siguiente. ¿Y qué es el síndrome intestino irritable? Este año salió los criterios de Roma ya modificados, ¿no? Pero hasta donde tenemos, la literatura nos habla de diarrea abdominal recurrente, dolor abdominal recurrente, perdón, puede ser más de un día por semana en los últimos 3 meses, asociado a dolor en la defecación, relacionado con cambios en la frecuencia de las deposiciones y relacionado con cambios en la consistencia de las deposiciones. Entonces, tiene que haber más de estos dos criterios que les he mencionado, A, B o C, y asociado a dolor abdominal recurrente. Siguiente. Y tenemos también el cuadro de diferencial entre aquellos que cursan con diarrea, pero también tienen estreñimiento intermitente. Y acá sí tenemos que pensar no solo en síndrome de intestino irritable, sino también en cáncer de colon, porque en cáncer de colon también va a haber cambios en hábitos intestinales, pero casi vamos a tener mayor sintomatología grave como pérdida de peso o factores de alarma como sangrado rectal o anemia, o también algún tipo de eliminación de moco en las deposiciones, pujo, tenesmo, casos más avanzados, fiebre, ¿no? Siguiente. Y también existen medicamentos que están asociados a la diarrea crónica. Por ejemplo, si a veces no indagamos tanto y el paciente desde que inició tal antiarrítmico empezó la diarrea crónica. Entonces, sacando el antiarrítmico, cambiando por otro antihipertensivo, otro medicamento, pues esos síntomas desaparecen, ¿no? Entonces, ¿qué medicamentos pueden estar asociados a diarrea? Entre la gama vascular, cardiovascular, tenemos a los antiarrítmicos, tenemos a los antihipertensivos, los YECA, los ARA2, los betabloqueantes, tenemos los diuréticos, en aquellos medicamentos también, incluso hasta digestivos, que pueden generar cuadros de diarrea, como las laxantes, los ácidos biliares, entre otros. Siguiente. La metformina, que es un medicamento muy frecuente que usamos en diabetes. Otro factor, otro diagnóstico que tenemos que tener claro es la enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad autoinmune que genera pues inflamación de todo el tracto digestivo, que puede afectar desde la boca hasta el ano y que puede estar asociado a dolor, pérdida de peso, fiebre, que son síntomas atípicos, pero también pueden haber síntomas atípicos muy leves, pero al momento de hacer algún estudio endoscópico se observan estos hallazgos en la mucosa colónica o intestinal. Siguiente.
La colitis ulcerativa, que es otro tipo de enfermedad inflamatoria intestinal, se limita solamente al colon, ¿ya? En este caso puede limitarse al recto, colon izquierdo o todo el colon. En casos severos vamos a tener fiebre, leucocitosis, dolor abdominal intenso, hemorragia, pérdida de peso, estado nutricional deficiente. Y menos del 10% de estos pacientes con afectación extensa pues va a presentar una enfermedad fulminante que requieren incluso en algunas oportunidades manejo quirúrgico. Para poder discriminar un poco mejor entre ambas entidades que generan diarrea crónica, en la colitis, pues recordar que solo se afecta el colon, eh, empezando desde el recto de manera ascendente, continua, va a afectar de manera general con clínica de tenesmo, diarrea sanguinolenta. Pueden haber complicaciones como perforación, puede haber complicación como malignización, cáncer de colon, megacolon tóxico en algunos casos y asociaciones como pioderma gangrenoso y colangitis esclerosante que son entidades autoinmunes. Bien, en algunos casos el manejo puede terminar en colectomía curativa en situaciones muy graves, severas que no responden a biológicos. Y en enfermedad de Crohn, pues recordar que puede afectar cualquier tramo del tracto digestivo, principalmente intestino delgado, pero ilion terminal, pero también hay casos donde se afecta el colon derecho y casi el 50% respeta recto, a diferencia de la colitis ulcerativa. El aspecto acá es segmentario, va a haber mucosa aspecto en empedrado, son úlceras más profundas con fístulas y fisuras, una afectación transmural, puede haber síntomas más sistémicos y también es asociado a patologías autoinmunes como el eritema nodoso, algunas lesiones bucales como aftas, puede haber recidiva postquirúrgica y también el manejo principalmente acá es biológicos, pero también hay situaciones en las que por cuadros oclusivos o estenosantes fibróticos van a cirugía. Siguiente. Dentro del manejo tenemos que el brote leve puede ser manejado con aminosalicilatos que son antiinflamatorios tópicos. La colitis izquierda puede ser con enemas y la colitis extensa puede ser con también aminosalicilatos y algunos casos ya pues hablamos de corticoides en la fase de inducción, pero prácticamente unas 8 semanas, pero no como tratamiento. Tratamientos emplean la terapia avanzada que son los biológicos hoy por hoy. Siguiente. Igual en Crohn en Crohn leve puedes utilizar corticoide oral, que no tenemos en el país, pero en Crohn moderado a grave sí debe ir a biológicos también. Siguiente. Otra entidad asociada a diarrea crónica es la colitis microscópica. Esta diarrea pues puede generar incluso grandes deposiciones líquidas de gran volumen, en gran cantidad, pero no haber sangrado. Puede haber dos tipos de diarrea de colitis microscópica. Tenemos a las colitis linfocíticas y a la colitis colagenosa sin infiltración linfocítica. El diagnóstico es netamente microscópico, quiere decir que yo hago la colonoscopia, no encuentro nada en la mucosa colónica, pero en la biopsia se ve el hallazgo y el diagnóstico. Se trata igual con corticoides orales y en algunos casos también con budesonida. Podemos trabajar con bismutol y loperamida dentro de la terapia que tenemos en nuestra realidad peruana. Siguiente. Entonces, como les mencioné, acá puede haber una afectación endoscópica muy leve o prácticamente no tener afectación endoscópica, pero en la afectación histológica, en la biopsia sí se ve alteración. Siguiente. Hay otro tipo de grupo que pues, está asociado a diarrea crónica, que son los síndromes de malabsorción, donde tenemos alteración en la absorción deficiente de los nutrientes, donde puede haber defectos congénitos del sistema de transporte de membrana del epitelio de intestino delgado, defectos adquiridos como Crohn, digestión deteriorada de nutrientes dentro de los intestinados, donde sale insuficiencia pancreática exocrina, manifestaciones clásicas como esas pálidas, grasosas, voluminosas y malolientes. También existen otros trastornos relativamente comunes asociados a la malabsorción, como son
intolerancia a la lactosa, pancreatitis crónica, enfermedad celíaca, que también es otra causa de mala absorción, sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Siguiente. Siguiente, por favor. Y el sobrecrecimiento bacteriano, que es una entidad que hoy por hoy se postula con mayor frecuencia, pero no necesariamente todo es SIBO, ¿no? Hay que saber que hay ciertas características que pueden estar asociadas a esta alteración en lo que es el equilibrio, ¿no? De los gases o de las bacterias que están en nuestro intestino y ese equilibrio se va a perder comúnmente en cirugías, pacientes con alteración de la ástesis intestinal, donde va a estar anatómicamente los divertículos, por ejemplo, cirugías previas, estenosis por algún tipo de cáncer, de tumor, de radiación, de cirugía, en la misma enfermedad de Crohn. Puede ser otro grupo de factores, la motilidad anormal del intestino delgado, donde va a estar la diabetes, la esclerodermia, el tema de la radiación, enfermedad de Crohn, y así enfermedades crónicas que pueden afectar el tracto gastrointestinal y que pueden estar relacionadas a esta entidad. Siguiente. Otro grupo de patologías asociadas a diarrea crónica son las diarreas post-colecistectomía, si bien es un porcentaje menor a 12, pues se puede dar en transcurso de las semanas y meses. Y esto pues es que debido al exceso de ácidos biliares que entran en el colon en ausencia de una vesícula biliar, la bilis drena directamente y más continuamente al intestino delgado, lo que puede superar la capacidad de reabsorción del ilion en el colon, puede conducir a diarrea y el tratamiento va a ser ácidos biliares y como colestiramina que en nuestro país no hay, pero que se puede traer también de afuera. Siguiente, por favor. Y así como hay infecciones agudas en cuadros de diarrea crónica de aguda, también hay infecciones crónicas en cuadros de diarrea crónica, que va a ser más en pacientes inmunocomprometidos, donde puede haber también pacientes con viajes, con antecedente de VIH, antibióticos de uso crónico y el paciente pues que no toma agua potable o vive en un ambiente potencialmente contaminado. Siguiente, por favor. Una de las infecciones crónicas es la yardiasis, que es una infección en la cual pues se fue observada por primera vez en 1681, donde se va a ver pues que afecta a 1 de cada 7 niños menores de 10 años, afecta a 1 en 4 familias, a un niño principalmente afectado, principalmente por la ingestión de agua contaminada. La diarrea se da en el 96% de los casos y la pérdida de peso con dolor abdominal en el 6% de los casos. Bien, tenemos que tener las heces grasosas en un 75%, diagnosticado por cajita y también por antígeno de detección en heces, ¿no? El tratamiento puede incluir macrólidos, entre otros electrolitos y fluidos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque los niños son la principal fuente de contagio y sobre todo, pues que va a estar también afectando a las familias donde se encuentran estos niños con infección, ¿no? Siguiente. En la evaluación hay que tener en cuenta muchas cosas. Sobre todo, una buena anamnesis nos puede ayudar a enfocar el cuadro de nuestro paciente. Si nosotros tenemos un paciente con diarrea crónica, tengo que preguntarle acerca de la consistencia y la frecuencia de las heces. Es diferente que me diga que son 2 heces, 3 heces pastosas a 3 heces totalmente líquidas con moco o sangre, ¿no? Y la duración de las mismas, cuánto tiempo, si estuvo de viaje recientemente, si hay factores de riesgo para infección por VIH, si hay pérdida de peso, si hay incontinencia fecal también, si la diarrea lo despierta en la noche o durante el día nada más, si hay familia con antecedentes de diarrea crónica o problemas del intestino, como les dije, si es diarrea sanguinolenta, principalmente viene del colon, pero si es una diarrea acuosa o voluminosa, puede ser del intestino delgado. Bien. Síntomas sistémicos, yo pensaría en enfermedad inflamatoria, medicamentos, pues cuáles, preguntarle, dieta, qué tipo de dieta está haciendo, estrés y otro tipo de factores que están asociados al síndrome de intestino irritable e ingesta de alimentos como leche, queso, que también puede ser un factor detonante, ¿no? De la diarrea crónica. Siguiente. Siguiendo con el rubro de la historia clínica, pues tenemos que dentro de las preguntas, sobre todo para definir qué tipo de
situación está viviendo el paciente o qué tipo de patología está asociada. Tenemos que ver si hay algún tipo de clínica malabsortiva, ¿no? Si el paciente tiene alguna dieta especial también, si está expuesto a algún tipo de agua contaminada en los últimos meses, viaje reciente también, síntomas sistémicos, características de las heces también es importante, ¿no? Todo esto para ir definiendo qué tipo de diarrea es. Siguiente. Y dentro de la evaluación también, pues ver si es que hay síntomas sistémicos, como les mencioné, pensaríamos en patología autoinmune, si tiene úlceras en boca, erupción cutánea, episcleritis, perdón, fisura o fístula anal, que está asociado a enfermedad de Crohn, mala absorción, donde hay signos de anemia, cicatrices de cirugías previas para pensar en sobrecrecimiento bacteriano, por ejemplo. La palpación de los de tiroides también es importante. A veces con exoftalmos tiene mayor riesgo de diarrea crónica. Siguiente, por favor. Y acá también tenemos otros signos y síntomas en asociación a la deficiencia de las vitaminas que figuran acá. Leanlo con tranquilidad y vean si es que hay alguna patología que está asociada principalmente, por ejemplo, a deficiencia de B12, ¿no? Es cierto que pacientes que tienen diarrea y parestesia, ataxia, podría haber una deficiencia de B12 y por eso siempre toda diarrea crónica hay que dosar todos estos exámenes en realidad, ¿no? Grasas, carbohidratos, vitamina B12, ácido fólico, vitamina B, hierro, calcio, vitamina D, A, K. ¿Por qué? Porque va a verse afectado de alguna manera en pacientes con diarrea crónica. Siguiente, por favor. Las pruebas específicas, pues no existe ninguna regla. La historia del examen físico pueden apuntar es moda. Por más que hoy por hoy tengamos tantas pruebas, no existe hasta la fecha una que te pueda predecir la diarrea crónica. Entonces hay que saber enfocar de acuerdo al tipo de paciente que tenemos y los antecedentes. Siguiente. Pero hay pruebas específicas que podemos pedir en la consulta como son hemograma, velocidad de sedimentación, electrolitos PCR, pruebas de función tiroidea, electrolitos séricos, proteína basal, albúmina, sangre oculta en heces, y sobre todo si seguimos con la sospecha de una diarrea orgánica, tenemos que hacerle una colonoscopia y biopsiar la mucosa también. Bien, siguiente. Igual los exámenes que les comenté que hay que tomar de rutina. Siguiente. Y acá están las pruebas específicas de acuerdo al tipo de diarrea que nosotros estemos sospechando. Diarrea secretora, pues tenemos que hacer todas las sospechas infecciosas, diarrea, examen de orina, examen de heces, perdón, como coprocultivo parasitológico. Tenemos que hacer colonoscopía si es que sospechamos que la diarrea es muy persistente, igual en osmótica, revisar la dieta, revisar si está tomando lactuloso o no. Leucocitos en heces también para diarrea inflamatoria, toxinas. Y finalmente, pues tenemos a la estetorrea, que también va a asociarse a enfermedad orgánica y hay que pedir biopsia urinaria para descartar enfermedad celíaca. Insuficiencia pancreática también se le puede pedir elastasa fecal dentro de los exámenes que pedimos de laboratorio. Siguiente. Y este algoritmo pues es muy práctico, me parece que uno lo puede tomar en cuenta a futuro porque el objetivo de este algoritmo es diferenciar entre enfermedad orgánica y funcional. Y tenemos que tener criterios de alarma que nos permitan diferenciar entre ambos, ¿no? Por ejemplo, historia clínica, como siempre, análisis de sangre y otras serologías, estudio de diarrea. Tenemos que tener pruebas de imágenes como endoscopía, entre otros. Si tenemos algún criterio de organicidad, tenemos que hacer un criterio de ver que si hay criterios de alarma, ¿no? Uno de ellos puede ser, pues, si hay sangre o moco en las deposiciones, y yo estoy hablando de un criterio de la mala absorción también. Pero si es una diarrea funcional, no hay criterios de alarma, pues no haber sangre y nada de eso, pues pienso más en algo funcional, ¿no? Siguiente. Entonces, si es que es crónica acuosa, tengo que pensar, ¿no? Si es que hay sospecha de enfermedad inflamatoria, voy a pedir carproteína fecal. ¿Ya? Entonces, consultar el algoritmo de diarrea inflamatoria de acuerdo al tipo de diarrea que se observa en cada examen. ¿Qué los criterios del arma? Sí, por ejemplo, si hay algún criterio, colonoscopía o ileoscopía, ¿no? Entonces, lo más temprano posible es lo ideal, ¿no? Como sea diagnóstico o no hay diagnóstico. Y la otra forma es no, cuando no hay diarrea grave, descartar otras causas, pensar en lo funcional antes de lo orgánico, ¿no?
Entonces, en otras causas de diarrea, tenemos pues estudio de enfermedad celíaca, malabsorción de SIBO, diarrea por ácidos biliares y otros menos frecuentes como tumores neuroendocrinos, laxantes, mastocitosis, adenoma velloso, fármacos, trastorno de motilidad intestinal, alergia e intolerancia alimentaria. Siguiente. Y en este cuadro hablamos de diarrea crónica malabsortiva o mala digestión, ¿no? En estos casos tenemos que pensar, pues, si persisten las deposiciones voluminosas, si han hecho todos los estudios, no hay nada, un estudio de intestino, ver hasta dónde ingresamos, tomar biopsias duodenales principalmente porque hay un tipo de enfermedad celíaca tipo 3 que no se ve clásicamente en la endoscopía, y dentro de las pruebas de aliento que existen para sobrecrecimiento bacteriano, tenemos a la prueba de sobrecrecimiento que es de metano, hidrógeno, que también nos permite valorar el tratamiento antibiótico, aunque independientemente del resultado, sospechamos bastante, podemos darle rifaximina, que es un antibiótico no absorbible. Y en el caso de sospecha de insuficiencia pancreática exocrina, elastasa fecal, si es menos de 200, pues habría que investigar causas primarias o secundarias. Y si no es menos de 200, pues no descarta una insuficiencia hepática exocrina y complementar con resonancia, tomografía, ecoendoscopía. Siguiente. ¿Alguna pregunta hasta el momento? A ver, yo lo leo. Paciente con diarrea crónica, cetorrea, ¿no? Que son heces grasosas, dolor abdominal, pérdida de peso, mala absorción de grasa y vitaminas liposolubles. Se sospecha de que lo vimos, ¿ah? ¿Cuál es la principal causa de diarrea crónica en nuestro país? Giardiasis. Perfecto. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué datos es más característico de la enfermedad de Crohn que de la colitis ulcerosa? A. Dolor perineal importante. B. ANCA positivo. C. Enfermedad continua. D. Sangre macroscópica en heces. Y E. No hay respuesta a antibióticos. ¿Cuál consideran puede ser esa la respuesta? La A. Dolor perineal importante. Excelente. ¿Por qué? Por las fisuras anales, ¿no? Crónicas frecuentes en enfermedad de Crohn. Siguiente. Mujer de 40 años procedente de Tarapoto que presenta desde hace 4 meses cambios en el ritmo evocatorio con episodios frecuentes de dolor cólico moderado en hipogastrio que se alivia luego de eliminar heces y gases. ¿Cuál es la primera posibilidad diagnóstica? A ver, ¿cuál sospechan? Pastosis intestinal, obstrucción por BSOA, colon irritable. Colon irritable. ¿Por qué? Se alivia luego de aliviar las heces. Correcto, muy bien. Listo. Siguiente. ¿Quién va a leer esta pregunta? Doctora, varón de 30 años con 6 meses de hiporexia, baja de peso y deposiciones líquidas, sin presencia de moco ni sangre. Al examen se ve un abdomen blando, doloroso, distendido, ruidos hidroaéreos disminuidos y a la percusión áreas de matidez y timpanismo. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Ajá. Cáncer, parásitos, ileitis Crohn o tuberculosis. Tuberculosis. ¿Por qué? Bueno, veo que tiene, no sé si tendrá sudoración, pero veo que tiene síntomas B y Aparte de eso, dice la percusión, áreas de matidez y de timpanismo. Si ya te pone matidez es líquido, ¿no? ujú, Y entra tuberculosis,
puede ser cáncer, pero tendría que ser metastásico y con cuadro complicado ya sería oclusivo, no te hablan de oclusión, más bien de deposiciones líquidas, así que va más lejos. Parasitosis tendría que estar infestado para tener este cuadro. Ileitis terminal es muy inespecífico y Crohn también, para que haya líquido, es muy raro, ¿no? Una complicación ya asociada a una obstrucción, que no es el caso. Así que queda tuberculosis por la edad, por la hiporexia y por la matidez desplazable. Muy bien, siguiente. Listo. Bueno, esa ha sido la teoría de hoy. Espero que hayan llevado conceptos claros. Creo que sí han captado la mayoría porque han respondido las preguntas de los casos. Pero ahora lo que les queda es repasar cada cuadro, repasar los medicamentos, repasar los mecanismos de fisiopatología y poder llegar un poco en la práctica a poder dilucidar más rápido, porque a veces en la consulta todo es apremiante, ¿no? Y hacer todos los exámenes en una sola es difícil. Así que hay que diferenciar signos de alarma con y sin signos de alarma. Con signos de alarma me voy para una colonoscopía siempre para biopsiar. Sin signos de alarma me voy a parásitos, otros exámenes funcionales, darle el tratamiento para funcionales y ver si con eso va respondiendo o no. Bien.